Hola y bienvenidas y bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy nos vamos a meter en un mundo que, la verdad, nos rodea a todos, queramos o no. El de las ventas. El de las ventas. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, desde la imagen casi de película del vendedor de tónicos milagrosos hasta las estrategias digitales súper sofisticadas que deciden qué anuncio nos aparece en redes sociales. Ojo, que no es solo un recuento histórico, ¿eh? Lo que vamos a explorar es en el fondo pura psicología humana. Totalmente. Es entender el motor que nos lleva a desear algo, a confiar en alguien y, pues, finalmente, a tomar una decisión. Y esa palabra que dijiste, confianza, me parece la clave de todo. Porque si empezamos este viaje, como bien dices, en la época del famoso vendedor de aceite de serpiente, Claro, la confianza era precisamente lo que no existía. ¿Cómo se pasa de un modelo basado casi en el engaño a uno que necesita confianza para funcionar? Fíjate que esa es la pregunta central. El arquetipo del charlatán de principios del siglo XX, que por cierto, el aceite de serpiente era un remedio real que los inmigrantes chinos usaban. Ah, sí, no sabía eso. Sí, mientras construían el ferrocarril en Estados Unidos. Pero bueno, la imagen que quedó se basaba en la ignorancia del comprador y en la transacción única. O sea, te vendía algo y desaparecía. No había reputación que cuidar. Para nada. Pero mientras esa imagen existía en las ferias y pueblos, en las ciudades estaban haciendo algo, pues radicalmente opuesto. ¿Una especie de antídoto a ese vendedor? Exacto. Nació la venta profesional. Pero no surgió de la nada, ¿eh? Necesitó un terreno muy fértil que solo se estaba dando principalmente en Estados Unidos. A ver. Imagínate las condiciones. Por primera vez tenías una moneda estable, un Estado de derecho que hacía valer los contratos, Ok, seguridad. tenías protección a la propiedad privada y un factor clave, la posibilidad de vender a crédito. Ah, Eso multiplicó el tamaño del mercado de forma exponencial. claro, de repente la gente podía comprar cosas que no podía pagar al contado. Justo. Y a eso súmale el último ingrediente, grandes empresas como Ford o Singer con producción en masa. Capaces de hacer productos de calidad a precios accesibles. Eso mismo. Con todas esas piezas en su lugar, de repente ya no necesitabas a un charlatán, necesitabas un ejército de representantes serios que pudieran construir un negocio a largo plazo. Y me imagino que esas grandes empresas no querían que sus vendedores fueran por ahí con un carromato. Empezaron a poner reglas. Reglas muy, muy estrictas. De la noche a la mañana se esperaba que el vendedor conociera su producto a fondo. Que se vistiera bien. Impecable. Que tuviera normas de conducta basadas en la honestidad. Y aquí, para terror de muchos desde entonces, nacen las famosas cuotas de venta. En el manual que estamos analizando mencionan algo que me pareció increíble sobre una empresa, Fuller Brush. ¿Es cierto que les enseñaban contabilidad a sus vendedores de escobas? Suena una exageración, ¿no? Totalmente. ¿Para qué necesitaría un vendedor de cepillos saber de contabilidad? Parece una locura, ¿verdad? Pero fue un golpe de genio. Se dieron cuenta de que sus vendedores no solo visitaban casas, sino también pequeños negocios, tiendas, talleres. Ah, claro. Al enseñarles contabilidad básica, no solo les daban un tema de conversación con el dueño del negocio, los elevaban de estatus. Ya no eras el simple vendedor de escobas. Para nada. Eras un interlocutor que entendía los problemas de un negocio. Podías decir, oiga, veo que su taller genera mucho serrín. Este cepillo le ahorraría tiempo a sus empleados, lo que se traduce en costos. Pasabas de vender un objeto a ofrecer una mejora de negocio. ¡Qué brillante! O sea, ya no era solo carisma, se necesitaba estructura. Pero, a ver, esta profesionalización no eliminó del todo las tácticas agresivas, ¿o sí? Para nada. Todos hemos oído las historias de los vendedores de enciclopedias o seguros que prácticamente acampaban en tu sala hasta que firmabas. No, esas tácticas de alta presión convivieron durante mucho tiempo. Pero lo interesante es que en paralelo surgieron metodologías formales para darle un orden a la conversación, para que no fuera solo improvisación. Una de las primeras fue el método SELL. Un acrónimo, supongo. Siempre son acrónimos. Era SHOW, de mostrar el producto. Explain Advantage, explicar su ventaja técnica. Lead to Benefit, o sea, llevarlo al beneficio para el cliente. Y quizás lo más importante, La última L. Let them talk, dejar que el cliente hable. Fíjate que aquí ya se introduce la idea de escuchar, y un truco que enseñaban era contar historias de éxito de otros clientes, la famosa prueba social. Entiendo.
Y en el manual mencionan otro, ADAPT. Sí, ese se popularizó más en el Reino Unido por los años 50. También un acrónimo. Assessment, asesorar. Discovery, descubrir. Activation, activar. Projection, proyectar. Y transition, transicionar. Exacto. El enfoque era un poco más sutil. El vendedor hacía una serie de preguntas para que el cliente, por sí mismo, descubriera que tenía un problema y que el producto era la solución. Más guiado, menos directo. Mucho más guiado. Entiendo estos métodos, Sell y Adapt, pero me suenan un poco mecánicos, como si fueran recetas a seguir, un guión. ¿Hubo algún momento en que el enfoque cambió de seguir los pasos a algo más centrado en la persona? Totalmente. Y ese es el punto de inflexión clave en toda esta historia. Y llegó de una empresa que muchos reconocerán, Xerox. Xerox, claro. Ellos se dieron cuenta de que vender sus complejas máquinas copiadoras no era seguir un acrónimo, era resolver problemas de flujo de trabajo en una oficina. Y para eso, crearon algo revolucionario que llamaron venta por satisfacción de necesidades. Que luego empaquetaron como un curso, el PSS. El famoso PSS, Professional Selling Skills, ¿Y qué tenía de tan radical? que por primera vez, el objetivo principal del vendedor no era convencer, era colaborar. Ah, El foco se movió 180 grados, del producto al cliente. Las herramientas principales ya no eran los argumentos, sino las preguntas abiertas y sobre todo la escucha activa. pasó de ser un presentador a un... A un diagnosticador. Es como la diferencia entre un farmacéutico que te da una pastilla y un doctor que primero te hace un chequeo completo. Claro, ese es un cambio de mentalidad gigantesco. Entonces, si ya estás diagnosticando, el siguiente paso lógico es volverte el doctor que diseña la solución completa, ¿cierto? Exactamente. De ahí nace, en los años 70 y 80, la venta de soluciones. Impulsada por la tecnología, me imagino. Sobre todo, las empresas empezaban a comprar sus primeros ordenadores, sistemas complejos, y el comprador no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Dependía el 100% del vendedor. Que actuaba como un consultor técnico. Exacto. No te vendía una caja, te diseñaba una solución a medida para un problema de negocio. Y dentro de esa filosofía, ¿dónde encaja el sistema Sandler que mencionan las fuentes? Suena como otro método más. Es parte de la misma corriente, pero le da una vuelta de tuerca a la dinámica de poder. En Sandler, la idea es invertir los roles. El vendedor deja de ser el que persigue y se posiciona como un consejero experto. ¿Cómo? Se establece desde el principio que ambas partes tienen el mismo interés en que la solución funcione. De hecho, gran parte del método se centra en cualificar al cliente, en asegurarse de que realmente puedes ayudarle, y si no, ser el primero en decirlo. Se trata de eliminar la típica persecución del final. Justo. O sea, pasamos de perseguir a colaborar. Y de ahí, el siguiente paso parece obvio. La venta relacional. La idea de que no buscas una venta. Sino un cliente para toda la vida. Exacto. Se convirtió en el estándar de oro. El objetivo ya no es una transacción, es una alianza estratégica. Porque todos se dieron cuenta de que la forma más fácil y barata de conseguir un nuevo cliente, Es que uno feliz te recomiende. por supuesto, la confianza, la relación a largo plazo, eso era todo. Parecía que habíamos llegado al pináculo de la evolución de las ventas. Suena como el final feliz de la historia. El vendedor ya no es un charlatán, es un socio estratégico, un amigo de confianza de la empresa. Pero imagino que el mundo no se detuvo ahí. ¿Esa idea se sostuvo o algo la vino a desafiar? La desafió por completo. Y aquí es donde la historia se pone fascinante de verdad. En 2011 se publica un libro que sacudió el mundo de las ventas, The Challenger Sale. ¿O la venta retando al cliente? Ese mismo. A ver. ¿Me estás diciendo que toda esa idea de ser el amigo del cliente, de la venta relacional que acabamos de describir como el pináculo, en realidad no era el camino más efectivo? Pues no. Eso va en contra de décadas de sabiduría popular. Exactamente. Ese fue el shock del estudio. Analizaron los perfiles y el rendimiento de miles de vendedores y descubrieron que el perfil con más éxito, casi un 40% de los vendedores estrella, no era el constructor de relaciones. ¿Y cuál era? Era el retador, el challenger. Ok, el nombre suena potente, pero ¿qué hace exactamente un retador?
¿Entra a la oficina a discutir con el cliente? No se trata de ser conflictivo. El estudio lo resume en 3 habilidades clave. Primero, enseña. Pero no enseña sobre las características de su producto. Entonces, ¿qué enseña? Enseña al cliente algo nuevo y valioso sobre su propio negocio. Le descubre un problema que no sabía que tenía o una oportunidad que no había visto. Wow. Segundo, personaliza. Adapta ese mensaje al contexto, a los problemas y al lenguaje específicos de esa empresa. Y tercero, y esto es muy importante, toma el control de la conversación. De forma agresiva. No para nada. Con la seguridad de un experto que guía al cliente hacia una solución mejor, incluso si eso implica un poco de tensión o incomodidad. ¡Qué locura! O sea, el mayor valor que puedes aportar no es caerle bien al cliente. Es hacerlo pensar. Sacudirle el tablero. Diste en el clavo. El estudio descubrió que, si bien nadie quiere tratar con un vendedor desagradable, el más exitoso no es el que mejor te cae, sino el que te obliga a pensar, el que te aporta tanto valor que hasta te incomoda un poco. Porque te saca de tu zona de confort. Exacto. Es pasar de ser un proveedor reactivo a un catalizador proactivo para el negocio de tu cliente. Un cambio brutal de mentalidad. Imagino que para ser ese retador tan informado, hoy en día necesitas una cantidad de datos y herramientas brutal, ¿no? Ya no basta con la labia y el conocimiento del producto. Imposible hacerlo sin tecnología. Y eso nos lleva directamente al presente, donde todo este proceso se ha sistematizado. Ahora hablamos de conceptos como el embudo de ventas. El funnel. El funnel, exacto, que es básicamente el mapa del viaje que hace un cliente desde que oye hablar de ti por primera vez hasta que te compra. ¿Y el pipeline de ventas, que es el otro término que siempre se escucha? El pipeline es la contraparte. Si el embudo es el viaje del cliente, el pipeline es el conjunto de acciones que el vendedor realiza para guiarlo a través de ese viaje. Las etapas concretas. Primer contacto, reunión, propuesta. Negociación, cierre. Todos esos pasos. ¿Y esto de tener un pipeline bien definido realmente hace una diferencia o es solo jerga corporativa para sonar más profesional? El review encontró que las empresas que usan un pipeline formal tienen en promedio un 18% más de crecimiento en sus ingresos. 18% es muchísimo. Y más aún, las que le dedican al menos 3 horas a la semana a analizar y gestionar ese pipeline crecen un 11% más rápido que las que no lo hacen. Los datos no mienten. Ok, tienes el sistema, el pipeline, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sacas a la gente para meterla ahí? Porque la realidad es que la mayoría de los intentos de venta fracasan estrepitosamente, ¿o no? Nos acabas de dar un baño de realidad necesario. Las cifras que arrojan las fuentes son crudas, muy crudas. De media, el 79% de los contactos iniciales, los famosos leads, 79. 79%, nunca se convierten en una venta, se quedan en el camino. Es altísimo. Y se pone peor. De ese 21% que queda, solo un 13% llega a considerarse una oportunidad real, o sea, un cliente con un interés claro. Ok. Y de esas pocas oportunidades, solo el 6% termina en una venta cerrada. ¡Qué bárbaro! Esto lo que nos grita es que la parte más crítica del proceso es la cualificación, es decir, usar la inteligencia y los datos para no perder el tiempo persiguiendo a gente que nunca va a comprar. Porque no tiene la necesidad, el presupuesto O el interés real. y las técnicas para encontrar a esos pocos que sí valen la pena también han cambiado. Ya no es solo levantar el teléfono y llamar en frío. Ha cambiado por completo. Hemos pasado del modelo outbound, que es el tradicional, de salir a cazar clientes interrumpiéndolos. ¿La llamada a la hora de la cena para venderte un seguro? Esa misma. Hemos pasado de eso al modelo inbound. La filosofía inbound es la de atraer al cliente con contenido de valor. ¿Cómo? En lugar de interrumpir, te dedicas a crear blogs, webinars, guías útiles, contenido en redes sociales que resuelva problemas reales de tu audiencia. A ver, entonces el vendedor ya no es un cazador. Para nada. Fíjate que en el modelo inbound se convierte más bien en un imán. O sea, tú pones contenido de valor allá afuera y cuando una persona tiene un problema, busca en Google, encuentra tu artículo. Y es ella quien inicia el contacto. Exacto. La relación no empieza con una interrupción, sino con una aportación de valor. La dinámica de poder se invierte por completo. ¡Qué viaje!
Si recapitulamos, hemos pasado del vendedor carismático que se basaba en el engaño a una profesionalización con métodos rígidos. Con acrónimos, De ahí saltamos a un enfoque consultivo de doctor centrado en soluciones y relaciones. Y llegamos a hoy, a un vendedor retador, un socio estratégico que usa datos y tecnología para desafiar a sus clientes y ayudarles a crecer. es una transformación increíble en poco más de un siglo. Pero si quitas todas las capas, los métodos, los acrónimos, la tecnología, te das cuenta de que el núcleo de la venta exitosa sigue anclado en los mismos principios humanos de siempre. La confianza, entender al otro. La capacidad de generar confianza, la habilidad para entender profundamente las necesidades del otro y el compromiso de aportar un valor genuino. Y pensando en el futuro, ¿hacia dónde va todo esto? Esa es la pregunta que nos deja este análisis. Estamos entrando a pasos agigantados en una era donde la inteligencia artificial podrá automatizar gran parte de ese proceso. ¿Cómo cualificar leads o escribir correos? Podrá cualificar leads, escribir correos de seguimiento, analizar el pipeline, predecir qué cliente va a comprar. La IA se encargará de gran parte de la ciencia de la venta. Y eso nos deja con una reflexión final. A ver, suéltala. Si la máquina se encarga de la ciencia, ¿cuál será el verdadero diferenciador humano? Quizás el futuro del gran vendedor no esté en dominar la siguiente metodología o la nueva herramienta de software. Sino en... Quizás su valor más grande radicará en potenciar esas habilidades que una inteligencia artificial por ahora no puede replicar. La empatía genuina para conectar con un problema, la creatividad para formular ese desafío que nadie más ha visto. Y la sabiduría para construir una alianza. Una alianza estratégica basada en la confianza pura. Quizás, irónicamente, cuanto más tecnológica se vuelva la venta, más invaluable se volverá el toque puramente humano.